Reflexión de miércoles. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su canal QQ. En esta ocasión trayéndoles la reflexión del día de hoy que arraiga con el tema ocurrido el día de ayer en el partido entre las Águilas del la América contra Filadelfia en la Conca Champions tras la lesión de Luis Ángel Malagón, quien tuvo que salir de cambio al minuto 43 de escasos minutos de terminar el primer tiempo por una fuerte lesión. Dicha lesión, que confirma el director técnico de las Águilas, André Jardine, se trata de una lesión de tendón de Aquiles, y la cual él comentaba en palabras más menos que era una lesión grave. Por lo tanto, se hace tener la idea desde ahorita que Luis Ángel Malagón se estaría perdiendo la Copa del Mundo. A falta del anuncio oficial por parte del club de Cuapa, al menos a la elaboración de este video de reflexión, se queda pendiente en saber el tiempo de recuperación, la gravedad de la lesión, etc. Y es aquí donde toma fuerza nuevamente el tema de Francisco Guillermo Ochoa Magaña. ¿Y esto por qué razón? Porque evidentemente le abre las puertas a que Paco Memo tenga las posibilidades, digamos entre paréntesis, de volver a tener un llamado de cara a la lista final para la Copa del Mundo, siendo esto que podría cumplir ese sueño dorado que yo les mencionaba la semana pasada en una publicación, donde Paco Memo Ochoa deseaba tener su sexto mundial, cosa que pocos o incluso muy contados jugadores podían presumir. Y es que en palabras de lo que dijo André Jardine reiterando esta situación, la gravedad de Luis Ángel Malagón evidentemente sí provocaría perderse el mundial, pero lejos de esa situación hay que reflexionar qué otras opciones podría haber además de Paco Memo Ochoa de cara a la lista final del mundial. Y la realidad es que hay muy pocos porteros. Entre ellos podría ser Andrés Gudiño, quien ha hecho un buen papel tras la lesión de Kevin Mier. Podría ser Luis Manuel García Palomera, que con los Diablos Rojos del Toluca ha sido determinante en varios partidos, incluso en la parte del bicampeonato respectivamente. El mismo Hugo González, quien ha alternado con Luis García en la portería de los Diablos Rojos. Algunos podrían decir del Mochis Cárdenas, quien banqueó a un portero de selección uruguaya. Ojo, no es para menos este dato. Pero lo que ha hecho el Mochis Cárdenas ha sido efectivo en comparación de lo esperado por parte del guardameta seleccionado uruguayo Santiago Melé. El mismo Andrés Sánchez, que se volvió a lesionar, el guardameta de San Luis. Por ahí podría ser Carlos Moreno. Y pareciera ser que ya es cada vez menos la parte de los guardametas mexicanos que se podrían considerar para una lista final en la selección mexicana. Y aquí les pregunto, ¿quién es más responsable? Si la Liga Mexicana por permitir una cantidad excesiva de extranjeros, o los clubes por contratar porteros extranjeros en exceso, o de los dos a final de cuentas, porque están colaborando respectivamente. Y viajemos a tiempos atrás en los procesos mundialistas de Japón, Corea, de Alemania, de Sudáfrica, donde los equipos participantes de la Liga MX, la mayoría poseía un arquero, de nacionalidad mexicana. Y esto cabe resaltarlo, ¿por qué? Porque era totalmente al revés. Era muy contado el equipo que tuviera un guardameta extranjero. En su tiempo fue Santos Laguna con Cristian Luchetti, con Mauricio Caranta respectivamente, que fue uno de los equipos, por decir algunos, que la realidad eran de los pocos que tenían un portero extranjero. Y los demás poseían un guardameta mexicano que tal vez dirán que soy exagerado, pero que tenían ligeras posibilidades a final de cuentas de quedar dentro de una lista final en la Copa del Mundo. Actualmente se ha volteado la baraja, vemos muchos cambios, ya no es la misma competencia que se tiene como
se esperaba en estos tiempos y desafortunadamente se ha carecido de calidad, y esta también es una realidad en lo que es la portería, por cortar o no permitir dar un crecimiento a los guardametas mexicanos, y evidentemente por esta aberración y necedad de traer a porteros del extranjero, que incluso por muchos errores que cometiesen, esta misma cuestión de nacionalidad, de ser seleccionado de su país, etcétera, etcétera, les permitía seguir jugando y no permitir oportunidades a los guardametas mexicanos. Esa también es una de las realidades. Ahora, pasando con otras cuestiones, ¿qué va a pasar con las palabras de Javier Aguirre? Que con todo lo que he mencionado y con todo lo que ha dicho el Vasco, en una de esas se va a terminar tragando sus palabras, porque la realidad, si bien es cierto, el tal Arrangel ha sido su portero titular o de confianza, vamos, ha generado opiniones muy divididas por parte de la afición tras los errores que ha cometido en el rebaño sagrado, que han causado goles y que de cierta manera sí ha debatido entre que tal vez no merecería del todo ser el titular de cara a la Copa del Mundo. Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, sí preocupa, porque el hecho de también determinar quién va a ocupar esas vacantes que se tenían para la portería va a ser un dilema más fuerte para el Vasco Aguirre, volteando a la Liga Mexicana, ver que hay muy pocos que pueden tener esas posibilidades, o incluso que tengan esa calidad o ese salto respectivamente, y teniendo a Paco Memo Ochoa como sea jugando prácticamente a duras penas en la Liga de Chipre, para él ya no le sería raro generarle una convocatoria al guardameta surgido de las Águilas del la América. Pero aquí también es de merecer, o también es siendo pues más realistas y más objetivos. ¿Ustedes creen que realmente Paco Memo Ochoa merecería una convocatoria más a la selección mexicana? Y es que, si bien es cierto, ha sido uno de los futbolistas que más ha destacado dentro de la selección en los partidos mundialistas, la realidad es que mucha afición pues ya está bastante harta con estas aberraciones o con estos caprichos que tiene el guardameta surgido de Cuapa, que evidentemente sí le ha generado que otros guardametas que estén en mejor momento, o bien que se encuentran en un cierto crecimiento o una proyección a futuro para próximas convocatorias a la selección mexicana respectivamente, se los esté limitando, porque insisto, Paco Memo Ochoa sigue sosteniéndose totalmente a seguir convocado a la selección mexicana. Ahora cabe resaltar que con Paco Memo Ochoa las cuestiones extradeportivas, como las cuestiones de mercadotecnia, publicidad, incluso ciertas cuestiones de las cuales fue señalado como uno de los elementos sagrados dentro de la selección mexicana, le siguen jugando a favor a Paco Memo Ochoa, de los cuales uno podría pensar que tiene posibilidades incluso altas de seguir en la selección mexicana, incluso que quede dentro de la lista final de la convocatoria de cara al Mundial del 2026, y sobre todo con la lesión de Luis Ángel Malagón, que le abre totalmente las puertas. Y aquí yo pregunto, ¿qué va a pasar con los Luis García Palomera, los Hugo González, los Andrés Gudiño, los Pepe Toño Rodríguez, etcétera? Tras las convocatorias, o bien lo que busca Paco Memo Ochoa dentro de todos estos deseos que él manifestó tajantemente, ¿qué va a ocurrir con estos guardametas que bajita la mano buscan generar un cierto proceso con sus respectivos equipos para ser considerados dentro de la selección mexicana para disputar una Copa del Mundo? ¿Qué va a ocurrir? Y también aquí yo pregunto, ¿qué debería cambiar para que ya se tengan más porteros mexicanos dentro de la Liga MX? Y ya hablando en un largo o quizás muy largo plazo, que existan más porteros mexicanos que puedan aterrizar en el viejo continente,
que ya puedan tener pues un mejor salto por la calidad, que personalmente se ve algo lejos esta situación tras los malos manejos de aquí de la Liga MX, como ya los habíamos platicado, que es el exceso de jugadores extranjeros que pueden militar y que incluso pueden jugar dentro del once titular, que también tenga que ver la cuestión de cada uno de los clubes por preferir a estos mismos porteros extranjeros lejos de los errores que pudiesen cometer. Y bueno, son todos estos los factores que han provocado que Paco Memo Ochoa se vea siempre como candidato para ser convocado a la selección mexicana. Y sobre todo que se tenga competencia también y que también se le genera al mismo Paco Memo Ochoa, que parece no soltar la selección mexicana, que él de alguna manera sí tiene esa misma ilusión, que es respetable, claro, y es de alguna manera entendible, pero la realidad es que su nivel no muestra o no genera un merecimiento del todo personalmente para ser ese tercer portero. Que sabemos en la selección mexicana muchas veces no es merecimiento, sino simplemente otros manejos que van más allá de lo deportivo. Y pues es un poquito difícil saber cómo será la lista final, al menos quiénes serán los tres porteros. Al menos Tala Rangel es uno de los seguros en lo que cabe. Quiénes serán los otros dos guardametas en la lista final de Javier Aguirre. En donde yo pregunto, ¿sostendrá su palabra Javier Aguirre de convocar a los que estén en mejor condición deportivamente, o se tragará sus palabras y al final terminará convocando a Paco Memo Ochoa cumpliéndole su contentillo? ¿Qué pasará en esta convocatoria? Sin otro particular, yo les agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias por interactuar conmigo y nos sintonizamos hasta la próxima.